empezó a circular en medios de comunicación. Les voy a poner, por ejemplo, esta nota que es de Aristegui. Según esto, filtraron datos de más de 300 periodistas que van a la mañanera, o sea, sus credenciales de lector. Y el INAI ya estaría investigando la situación. Es una base de datos que contiene, pues obviamente, la información de los periodistas. Ahí les va cómo está la cosa. Cuando uno va a las mañaneras, tienes, o sea, para registrarte, para acreditarte, te piden pues tu credencial de lector, por el frente, por detrás, que mandes documentos, que lleves pues una serie de, pues de información, que llenes de qué medio vas, audiencias, etcétera. Y resulta que estas listas, pues estarían, o al menos datos de 300 personas, se habrían filtrado a los medios de comunicación. El fundador de Slink, Víctor Ruiz, dijo a Reforma que la base está filtrada de manera gratuita, no tiene costo y cualquiera podría hasta descargar el archivo. Se trata de datos personales de 319 personas, periodistas nacionales y extranjeros, entre los que se incluyen fotografías, identificaciones, pasaportes, números telefónicos, correos electrónicos, direcciones, CURP y hasta el Registro Federal de Contribuyentes RFC. Esta parte me sorprende un poco, la del RFC, porque no te la piden. Ojo, ¿eh? Esta sí me brinca un poquito la del RFC porque no te piden RFC para ir a las mañaneras. O sea, el registro que tú mandas, los documentos que tú mandas para entrar a las mañaneras no incluyen RFC. Ahora, tampoco es como que no lo puedan investigar, ¿verdad? Pero no incluyen, o sea, los datos que te piden, los datos que tú mandas al sistema es tu credencial para votar, que obviamente trae tu CURP. Si tú no le pides al INE que bloquee tu dirección, trae tu fotografía, sí tienes teléfono, sí pones correo electrónico, pero RFC no. Hay quienes se identifican con pasaporte y no con INE, entonces por eso también tienes pasaportes, que ahí sí vienen más datos todavía, la dirección, al menos código postal y todo eso, pues sí vienen en el INE, pero el RFC no viene. Eso sí, al menos yo sí puedo dar fe y legalidad de eso porque a mí no me lo pidieron y de hecho revisando los documentos y demás no te piden esa información, pero empiezan justamente a manejar que se filtraron estos datos en la mañanera y que el INAI pues ya está investigando esta filtración de los registros de, vaya, bases de datos, nombres, datos de 300 periodistas, ¿no? Que van a las mañaneras. No he visto si el presidente o si el gobierno federal pues han mencionado algo al respecto, pero aquí está el posicionamiento de Artículo 19, que a través de sus redes sociales dice lo siguiente. Artículo 19, lo voy a poner en grande. Corroboró con diversas fuentes la difusión de datos personales de periodistas en un foro en línea. Esta base de datos recaba presuntamente las acreditaciones de quienes atienden a las conferencias matutinas del gobierno. Los datos incluyen nombres, contactos, identificaciones, fotografías y otros anexos. Siendo México uno de los países más letales contra la prensa, con 163 periodistas asesinados y 32 desaparecidos, la filtración vulnera no solo su dignidad e intimidad, sino su seguridad física. Es de particular preocupación que la información filtrada sea de quienes atienden a las mañaneras, entre comillas, espacio donde periodistas han alertado sobre sus persecuciones y amenazas. En este contexto, la salvaguarda de sus datos personales es esencialmente una cuestión de protección a su integridad física. Hasta el momento se desconoce el tiempo de los datos personales y documentos de identidad estuvieron disponibles en línea, así como el número de periodistas afectados. Artículo 19 urge a periodistas que hayan asistido a dichas conferencias en los últimos años a activar protocolos de seguridad y tomar debidas precauciones. El gobierno de México debe clarificar cuáles fueron las medidas que tomó para evitar la vulneración de datos personales que recolectó, específicamente las medidas contempladas en el sistema de gestión. También cuáles serán sus acciones preventivas para evitar que se cometan daños con la información filtrada y cuáles serán sus medidas compensatorias, resarcitorias del hecho. Sobre todo, informar sin dilación alguna a las personas titulares de los datos personales que fueron filtrados sobre acciones correctivas que serán implementadas de forma inmediata y definitiva. Es injustificable que hayan incumplido los principios y deberes básicos contemplados en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados en cuanto al resguardo de información. La filtración provoca una
potencial afectación de vidas y la integridad de todas las personas periodistas víctimas del indebido resguardo de los datos personales por parte del Ejecutivo Federal. Como les digo, lo que a mí me brinca de todo esto es el que presuntamente se filtra el RFC, ¿no? Que dicen que hasta RFC se filtró, se presentó. Como yo les insisto en esto, yo no he visto, al menos a mí nunca me pidieron RFC para acreditarme en la mañanera. Eso sí, no me lo han pedido ni de broma. Entonces, sí me parece interesante ver cómo sale justamente este tema en días donde justo se discuten temas importantes de la mañanera. Por ejemplo, el que Xochitl Gálvez quiere sacar su propia mañanera y el que existe mucho eh, pues esta narrativa de que el presidente atenta contra periodistas. Aquí es donde sí me quiero hacer como varias puntualizaciones, porque hay un gremio particularmente de periodistas o de comunicadores a los que no les gusta que el poder les conteste. Están acostumbrados a dos extremos completamente polares, o a que el gobierno los amenace y los mande a asesinar, ¿no? O los mande a callar, o a que el gobierno no les haga caso, o a ser amigo del gobierno, que entraría dentro de ese extremo. O son amigos del gobierno o son enemigos del gobierno y los mandaban a amenazar o los amenazaban directamente a ellos y a su familia. Hoy estamos ante un escenario donde el presidente de la República responde directamente desde la mañanera. Es una mañanera con mucho poder porque es el, pues es el programa político más visto en el mundo, diría yo. Porque sí, Andrés Manuel López Obrador es el streamer más visto de todo del hispanohablante, de estos streamers que normalmente son puros gamers, y ahí se filtra Andrés Manuel López Obrador. El alcance que tiene es impresionante, la cantidad de personas que lo ven es impresionante, marca agenda, o sea, los medios de comunicación ya no necesitan boletines, ahí tienen al presidente rindiendo cuentas, respondiendo preguntas y respondiéndoles y debatiéndoles a los medios convencionales o a quien caiga. Entonces sí me parece interesante que sale justo en medio de esto el tema. Y lo que a mí me brinca, ojo, no estoy diciendo que no haya pasado, lo que a mí me brinca es que dicen que hasta el RFC, cuando el RFC no está en la base de datos de asistentes a la mañanera, porque no te piden RFC. O sea, los datos que te piden es una carta, no te piden una carta donde digas, es más, déjame ver si por aquí lo tengo, qué es lo que te piden, ¿no? Déjenme ver por acá, a ver si aquí lo tengo. Miren, aquí está lo que te piden. Aquí tengo el manual del sistema de acreditación. Cuando tú te acreditas a la mañanera, esto es lo que tú tienes que registrarte. Ahí les va, ¿no? Y vamos a corroborar, igual y me equivoqué, igual se me pasó. Este es el manual de registro para el sistema de prensa, ¿no? Aquí te dice qué es lo que necesitas. Eh, te explican cómo está el sistema y aquí, justamente aquí me quiero estancar. Lo que te piden es esto: una breve historia del medio, una carta, acreditación con firma y una certificación de audiencia. La breve historia del medio, o sea, de dónde vienes, cuál es la historia, cómo nació el medio de comunicación al que representas. Una carta de acreditación donde el medio de comunicación te acredita a ti como su reportero, como su representante, y una certificación de audiencia. Tienes que presentar cuántas personas, cuál es el alcance que tiene el medio de comunicación, ¿no? Y aquí aparecen estos datos, ¿no? ¿Qué tipo de medio es? También si es una agencia, si es un medio nacional, internacional, digital, etcétera, cuál es su cobertura, cuál es su página web, su correo, el año de fundación, su nombre. Aquí te piden que acredites al nombre, el director general, o sea, que pongas más o menos cómo está. No es necesario, por ejemplo, que su equipo técnico sea acreditado. Aquí viene, por ejemplo, esta acotación donde dice las acreditaciones emitidas serán exclusivas para reporteros, camarógrafos, fotógrafos y youtubers, ¿no? Que también lo vienen aquí. Aquí te dice cuál es la información que te piden. Y aquí es donde me brinca porque les digo, no viene o en ningún momento te piden RFC. Te piden una semblanza curricular que no debe extenderse una cuartilla. Te piden también la identificación oficial. Aquí es donde entra la identificación oficial, la fotografía y una semblanza curricular. Es lo único que te piden para acreditarte las mañaneras. Solamente es eso. Por eso me brinca mucho. Cuando dicen que se filtraron estos
datos personales de 300 periodistas que acuden a las mañaneras. Me brinca que entre los datos que al menos artículo 19 dice que se filtraron fue el RFC, cuando el RFC no es un documento que te piden para acreditarte en las mañaneras. Solamente para acreditarte en la mañanera te piden identificación oficial, fotografía y semblanza curricular. Al medio de comunicación le piden únicamente su historia, una breve historia del medio, la carta de acreditación con firma del director o del responsable del medio de comunicación y una certificación de audiencia. En ninguna de estas te piden RFC. Y ojo, yo sé que muchos, y lo dije, no serías, no me parece descabellado. Gobierno federal, tienes ahí al SAT, ¿no? Tienes Hacienda, perfectamente podrían descubrir cuál es tu RFC. Pero aquí no estamos hablando que es una lista de periodistas seleccionados por el gobierno que entonces se filtró. No, estamos hablando que son las listas de acreditación de 300 personas que acuden a las mañaneras que se habrían filtrado. Estas listas de acreditación no incluyen el RFC porque no te la piden. Ahí es donde me brinca. Justamente eso es lo que me brinca. No te están pidiendo el RFC, no te piden datos fiscales. O sea, solamente te piden, pues, un currículum muy breve, tu fotografía y tu identificación. Y en la identificación no viene el RFC, viene la CURP. Ahí sí. Entonces, el único dato que a mí me brinca de esto es que supuestamente dicen que se filtró hasta el RFC, o sea, que es una lista de 300 periodistas que acuden a las mañaneras, o sea, esta lista de acreditación de 300 personas se habría filtrado. Esa lista no te piden ni siquiera el RFC, por eso me brinca mucho que se mencione esto, porque entonces, ¿de dónde saca el RFC? O sea, el gobierno federal en su lista de acreditación, si es la lista que se filtra de los documentos que tú subiste, sí está tu identificación, que puede ser el INE, un pasaporte, sobre todo para los que son de medios internacionales, y ya, o sea, ese es el documento oficial. Que, ojo, ese documento oficial, al estar disponible en la red, por supuesto que es peligroso, porque hay muchos periodistas que acuden a las mañaneras y que son periodistas que han sido amenazados, que apenas hasta esta administración pudieron regresar porque existe libertad de expresión. Entonces, a mí sí me parece muy, muy curioso, para tenerlo sobre la mira, que en tiempos donde insisten en que el gobierno federal atenta contra periodistas, donde dicen que hay un cerco mediático en contra de Xochitl Gálvez, donde hay mucha politización, donde estamos en un periodo muy electorero, te digan que es que se filtraron la lista de 300 personas que acuden a las mañaneras y hasta iba el RFC, cuando eso ni siquiera te lo piden para acreditarte. Y la otra que voy es que casualmente la fotografía de los que se empiezan a filtrar, una de las fotos de las presuntas acreditaciones que se empieza a filtrar es la de Denise Dresser. Yo no creo en las coincidencias, ni mucho menos. Ojo, yo no creo en esas casualidades. Supuestamente, de las credenciales que se filtra o la que suben a redes sociales para como comprobar que existió o que existe este foro donde se publicaron estos datos personales, es la credencial para votar de Denise Dresser. Denise Dresser, que solamente ha acudido una vez a la mañanera, dos, sí creo, máximo, nada más. Entonces sí me parece también muy interesante que sea solamente la foto de Denise Dresser la que suben a redes sociales y que te ponen una captura, ¿no? De un como foro donde vienen todas estas imágenes y solamente ves el RFC. Y aquí es en donde empiezas a ver quizás, digo, donde vienen los RFCs y donde vienen, pues, documentos de periodistas. Miren, yo no voy a desacreditar que esto pase, no tengo elementos para decir que es falso. No me quiero ir como Liz Vilchis, ¿no? Tampoco en eso de no es falso, pero no es verdadero. Pero no te piden el RFC. Y en esta lista que están subiendo veo credenciales con el número del RFC. En tiempos donde hay todavía muchos medios de comunicación que no se han quitado las máscaras, no me sorprendería que esto terminara siendo obra de la guerra sucia. De ahí a que sean 319 nombres de reporteros y periodistas que acuden a la mañanera, habrá que ver, porque hasta el momento no se han logrado acreditar la cantidad de periodistas que han sido filtrados. Y en el documento que exhiben en redes sociales no se ven 319 registros. No se alcanzan a ver esos 319 registros. Habrá que esperar, habrá que ver qué es lo que pasó. El gobierno federal pues tendrá obviamente
que decir qué es lo que está detrás de esto, qué es lo que pasó, pero a mí me parece muy extraño que se esté dando esta información, sobre todo en tiempos donde pues, estamos hablando de mucha politiquería.